Hola amigos, un saludo a todos, soy el profesor Reiner. Nuevamente nos encontramos acá, estamos haciendo un segundo ejercicio práctico de aplicación de cálculos para engranajes de dientes rectos. En este caso vamos a hacer un ejemplo más, esperamos pues que sea de ayuda para todos ustedes y que de una u otra manera pues les esté sirviendo los ejercicios que estamos haciendo. Entonces el día de hoy vamos a hacer un segundo ejercicio, esperamos que les ayude a todos ustedes. Cualquier cosa pues me dejan en la cajita de comentarios sus dudas, sus inquietudes, sus comentarios, que en la medida de lo posible estaré dando respuestas. El día de hoy vamos a hacer el problema. Dice: se desea mecanizar una rueda cilíndrica de dientes rectos con un módulo de 1.25 en un material con un diámetro de 68 milímetros. Realice los cálculos necesarios para el tallado de los dientes. Dentro de los datos que nos está dando el problema y los que nos está solicitando son los siguientes. Nos está dando el módulo es 1.25, nos está dando un diámetro exterior de 68 milímetros y ahora nos pide hacer los cálculos necesarios para ir a hacer el tallado. Entre los cálculos necesarios pues necesitamos saber cuántos dientes podemos realizar en este diámetro de 68 utilizando el módulo de 1.25. Necesitamos saber el diámetro primitivo, diámetro exterior, la altura del diente, las vueltas de la manivela y también vamos a buscar el número de fresa a utilizar según la cantidad de dientes que nos dé en el cálculo. Para resolver este ejercicio vamos a tomar en cuenta la ecuación diámetro exterior va a ser igual a módulo por z más 2 multiplicado por z más 2, pero acá vamos a hacer, vamos a permutar, vamos a despejar el valor o la incógnita, que en este caso es z. Y para ello pues z nos va a dar igual al diámetro exterior dividido entre el módulo y a eso le vamos a restar 2. Entonces realizamos una sustitución de valores y lo que tenemos acá que z va a ser igual a 68, que es el diámetro exterior, dividido entre 1.25, que es el módulo, y a esto le vamos a restar menos 2. Realizamos esta operación matemática: 68 entre 1.25 me da a 54.4 menos 2. Realizamos la operación y en este caso nos está dando un resultado de 54.4. Y acá vamos a tener la necesidad de analizar una situación. Como nosotros no podemos hacer mitades de dientes, acá nosotros vamos a tener que redondear a una cantidad de dientes. En este caso nosotros no estamos obligados a hacer una cantidad de dientes específica. Esta es una práctica. Estoy partiendo de que yo tengo un material de 68 milímetros y voy a utilizar un módulo de 1.25. entonces yo acá lo puedo redondear al cambiar nosotros a 54 dientes. El diámetro exterior ya no va a ser 68. Entonces acá se hace necesario volver a calcular. Acá vamos a calcular el verdadero diámetro exterior que nos va a dar con el cambio, porque nosotros ahorita tenemos que en este diámetro de 68 con el módulo 1.25 nos alcanzan 52 dientes y medio más o menos, pero como en engranaje nosotros no podemos hacer el cálculo de engranaje y medio, aquí el dato vamos a redondearlo a 52 dientes. Entonces lo vamos a redondear a 52 dientes y así ya podemos realizar la práctica. Bien, ahora que ya hemos redondeado a 52 dientes, ahora nosotros venimos y hacemos el cálculo del diámetro exterior verdadero. Ahora nos va a dar, ¿verdad?, a un diámetro exterior, ya no va a ser 68 milímetros exactos, sino que van a ser 67.5 décimas de milímetro. Significa que hay que bajarle 2 milímetros y medio para que después nosotros vengamos a hacer el engranaje. Bien, ahora vamos a hacer el cálculo del diámetro primitivo y para ello vamos a utilizar la ecuación que nosotros ya conocemos, la cual nos dice que el diámetro primitivo va a ser igual a la multiplicación del módulo por el número de dientes. En este caso hacemos la sustitución de valores: 1.25 por 52 dientes, y al realizar esta operación matemática tenemos que el diámetro primitivo será igual a 65 milímetros. Bien, para ahora hacer el cálculo del diámetro interior de esta rueda, utilizaremos esta ecuación, la cual dice que el diámetro interior va a ser igual al diámetro primitivo menos la multiplicación de 2 por módulo por 1.177, que es un valor constante. Sustituimos los valores
65 que es el diámetro primitivo y el módulo que es 1.25. Ahora venimos, hacemos la multiplicación acá de el módulo por 1.167. Este resultado ahora lo multiplicamos por 2 y lo que sigue ahora acá es realizar la resta para ver cuánto nos va a dar el diámetro primitivo, y que en este caso pues nos está dando a un diámetro primitivo bastante, 62 milímetros nos está dando. Entonces lo vamos a poner por acá. Bien, ahí tenemos el diámetro interior. Para realizar el cálculo de la altura del diente venimos a utilizar esta ecuación. La ecuación nos dice que la altura del diente va a ser igual a 2.25 multiplicado por el módulo. Realizamos la sustitución de los valores en la ecuación, 2.25 por 1.25, y aquí pues vamos a tener que realizar la multiplicación. Realizamos la multiplicación, pues ya tenemos el valor de la altura, que en este caso nos va a dar a 2.813 milésimas de milímetro, y esa es la altura que hay que tallar al momento de hacer el tallado del diente. Ahora vamos a realizar la vuelta de la manivela. Vamos a calcular esto utilizando la ecuación K sobre Z. K es la valor constante del aparato divisor. Estamos utilizando uno que tiene una relación de 1:40, por lo tanto va a ser 40 entre 52. Realizamos la división o hacemos el cálculo, o bien nos vamos a la tabla, como ustedes prefieran, y tenemos de que a nosotros nos da 30 agujeros en el círculo de 39. Entonces esta va a ser la fracción que nosotros vamos a ir a ajustar en el aparato divisor para poder hacer el engranaje. En este caso son 52 dientes. Ahora solo nos hace falta buscar la fresa apropiada para poder tallar el ángulo de presión, la envolvente apropiada para poder hacer este engranaje, esta rueda. Dice que nosotros vamos a hacer una rueda de 52 dientes. Entonces la número 1 está diseñada para tallar de 12 a 13 dientes, la número 2 de 14 a 16 dientes, la número 3 de 17 a 20 dientes, la número 4 de 21 a 25 dientes, la número 5 está diseñada para tallar de 26 a 34 dientes, la número 6 está diseñada para tallar desde 35 hasta 54 dientes. Por lo tanto nosotros vamos a elegir la número 6. Entonces nosotros vamos a seleccionar la fresa número 6 para poder, la fresa número 6 del juego modular para el número 1.25 para poder tallar. En este caso pues estamos hablando de que vamos a tallar 52 dientes. Bien, aquí yo ya tengo los cálculos, creo que no me falta ninguno. Ya tenemos el diámetro exterior que vamos a ir a tornear en el torno 67.5 décimas. Le vamos a bajar a 68, ya que hemos calculado una cantidad de dientes, hemos redondeado a 52 dientes. En nuestra práctica dijimos de que esta práctica la estamos diseñando nosotros, por lo tanto no estamos obligados a hacer o a algún parámetro que nos evite cambiar de diámetro. En este caso nosotros hemos bajado de 68 a 65 a 67.5 porque lo podemos hacer. Distinto fuese que fuésemos a aumentar el diámetro, pero bueno, acá tenemos el diámetro interior, la altura del diente, la vuelta de la manivela, y ya sabemos que vamos a utilizar la fresa módulo 1.25, y del juego pues vamos a seleccionar la número 6, que es la que está destinada con el ángulo, la envolvente apropiada para poder tallar. En este caso vamos a hacer un tallado de 52 dientes. Bien, sin nada más que decir, yo me despido de todos ustedes, siendo muy agradecidos con todos nuestros seguidores. Y bueno, deseando como siempre lo mejor a todos ustedes. Se despide de ustedes el profesor Reiner, que tengan todos un buen día.